Bendiciones. Hoy vamos a bendecir tu vida con el estudio bíblico La victoria en medio de las adversidades. ¿Cómo conseguir obtener la victoria en medio de las dificultades? La Biblia dice en la carta de Pedro a la iglesia que estos padecimientos se van cumpliendo en todos los creyentes en todas las partes del mundo y que nuestra fe sería probada como fuego. La fe es probada constantemente. El enemigo utiliza muchísimos recursos de adversidad para poder probar nuestra fe. La victoria en medio de la adversidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo obtener la victoria en medio de la adversidad? En esta hora vamos a bendecirte a través del Salmo 22 y a través de la enseñanza que la palabra de Dios nos dice sobre la adversidad. Bien, en el Salmo 22 es un grito de angustia y un grito de desesperación, la cual es un salmo de David. Y nos dice la palabra de Dios que a través del Salmo 22 vamos a ver cómo la angustia, el dolor, la aflicción, la desesperación llegó a la vida de David. Hay algo importante y es que en medio de la palabra de Dios nosotros tenemos modelos bíblicos que podemos aprender, que nos dejaron un legado, de poder, que Dios a través de ellos pudo instruirnos a nosotros de cómo aprender a obtener la victoria en medio de la prueba. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Nosotros vemos reflejada la angustia de David, el rey, quien vivió muchas carencias y vivió muchas persecuciones y mucho sufrimiento. Podemos ver también que Jesús vio manifestado el dolor extremo y pudo clamar el Salmo 22 en la cruz del Calvario. Es un salmo importantísimo porque hasta el mismo Jesús en el peor momento de su vida pensó en la palabra, clamó al Padre a través de la palabra. Aleluya. Dios mío, ¿por qué me has abandonado en medio de la cruz? Jesús estaba meditando en la palabra en el peor momento de su vida. Jesús nos enseña cómo nosotros en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, en nuestro estado de vulnerabilidad como humanos, podemos aferrarnos a las promesas, a los pensamientos de Dios en medio de la turbulencia. Ancla es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Puede ser el camino más oscuro, puede ser la turbulencia más grande, pero podemos meditar en la palabra y puede ser nuestra ancla en medio de la tempestad. Vio su crucifixión como un cumplimiento, ¿verdad que sí? Y nosotros nos damos cuenta que aunque David estaba viendo su dolor, el Espíritu Santo proyectó proféticamente también el dolor de Cristo y lo llevó hacia el futuro, hacia adelante, aleluya, más allá de sí mismo, a los padecimientos vicarios, a los padecimientos de la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando pasamos procesos de dolor, debemos entender que es de todos los seres humanos padecer sufrimiento y dolor, que nuestro cáliz, nuestra copa no sería nunca más amarga que la que Jesús probó en la del Getsemaní. Puedo entender por qué me traicionó Judas, puedo entender por qué me dejó Pedro, pero tú, oh Dios, Jesús dijo, ¿por qué tú, mi Padre, mi fortaleza, mi Dios, mi Señor, si desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios? Aleluya. El peor dolor del ser humano es sentir la lejanía de Dios. Lo peor que nos puede pasar en medio del dolor, de la tormenta, es alejarnos de Dios, porque la agonía más grande, dijo Spurgeon, del alma sería en el infierno cuando sienta la total separación con Dios.
Pero el hombre sin Dios, aleluya, desamparado de Dios, alejado de Dios, separado de Dios, nada es. Y Jesús pasó todo. Jesús, Pedro lo negó, Judas lo vendió, todos huyeron, lo dejaron solo. Más el maltrato físico, más el maltrato social, la vejación, porque dice en Isaías que el Padre con todo esto quiso quebrantarlo, someterlo a padecimiento, dolor, varón de dolores experimentado en quebranto. Pero el dolor más intenso de Cristo fue sentir que Dios en ese momento no lo escuchaba, lo había dejado, fue en la soledad de Dios. Entonces, no hay manera de obtener victoria si dejamos de leer la palabra, si dejamos de buscar a Dios. No hay manera. La victoria segura es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va con este pueblo, yo no me voy a mover. Porque la garantía de Moisés en ese desierto, aleluya, la garantía de Moisés con ese pueblo tan inmenso, en medio de la nada, era la presencia de Dios. Y en el Salmo 22 Jesús dice, Dios mío, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te siento lejos? Siento, aleluya, tu ausencia. Es la peor. Fue el peor grito en la cruz, aunque sabemos que el Padre no lo dejó, no lo abandonó. Pero algunos dicen que en ese momento Jesús sintió ausencia del Padre, porque Jesús estaba ocupando tu lugar en la cruz. Jesús estaba ocupando mi lugar en la cruz, aleluya, como pecador, como deudor, como, aleluya, transgresor. Como nos hemos alejado, como nos hemos distanciado de Dios, como nos hemos olvidado, como hemos entronizado el yo como rey. Y nos hemos alejado de Dios y hemos abandonado la palabra. Y Jesús tomó tu lugar, el mío. Y en ese momento Jesús sintió el peso de la ausencia del Padre. Uno de los aspectos importantes para tener la victoria en medio del dolor es memorizar la naturaleza de Dios, su poder, su misericordia en medio de la dificultad. Es el enfoque que debemos tener en medio del dolor y de la aflicción. ¿En quién me enfoco? Lo hago como Pedro, que se enfocó en el mar, en lo profundo, en las muchas aguas, en la distancia profunda en que él estaba parado sobre las aguas. O te vas a enfocar en el que estaba de frente, el que estaba caminando por las aguas, el que le dijo, ven, camina también, en el que lo pudo sostener en el agua. Es que el enfoque en medio de tu dificultad es importantísimo. David dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en esta tierra. La memoria de Dios, aleluya, el testimonio de su obra en mi vida, los poderosos hechos de Dios en la palabra de Dios, en los grandes hombres de Dios, lo que ha hecho Él conmigo, su misericordia, su fidelidad. Por eso en el Salmo 22, cuando Él expresa su dolor y su miedo de no sentir a Dios cerca de Él, Él dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron mis padres, aleluya, esperaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tú eres el Dios que oye al menesteroso, que atiende a la oración del afligido. En ti esperó Israel, aleluya. Y se acordó de los hechos poderosos de Dios, de su poder, de su naturaleza. Proclamó, aleluya, tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Proclamó el reinado de Dios en su vida, proclamó el cuidado paternal,
el seguimiento de Dios en su vida. No se olvidó en medio del dolor que Dios lo guardó aún en el vientre de su madre. Y este aspecto para obtener nuestra victoria en medio de la dificultad es demasiado importante. El enfoque de quién es Dios. Nosotros vamos a ver en los Salmos que David utilizaba mucho este instrumento espiritual, esta estrategia sobrenatural en la Biblia es enfocarme en Dios, en su naturaleza, en su poder, en su amor, no en el problema, no en las circunstancias. David no se enfocó en el gigante, en su estatura, en su escudero, en sus armas, en su pericia de guerrero. David no se enfocó en nada de eso. Israel sí. Y no apareció un hombre que enfrentara al gigante. Pero David dijo, el Dios de Israel a quien él ha desafiado, yo cortaré tu cabeza y daré comer la carne a las aves del cielo, porque tú has desafiado al Dios de los ejércitos de Israel. Señor, el enfoque en Dios, en su naturaleza, en su poder. En el Salmo 22 hay un dolor, hay una angustia, hay una desesperación, hay un clamor. Hay una proclamación. La proclamación, aleluya, de Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Proclamamos a Dios por medio de la alabanza. Proclamamos a Dios por medio de la adoración. Proclamamos a Dios dando gracias. En acción de gracia, proclamamos a Dios con la palabra, proclamamos a Dios y hacemos edictos espirituales, decretos espirituales, bendito sea el nombre del Señor, a nuestro problema, a nuestra dificultad. Por eso en medio del clamor y de la angustia, dice, los que temen a Jehová, alábenle, glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de Israel. ¿Cómo puedo en medio del dolor cantar? ¿Cómo puedo en medio del dolor declarar y proclamar su grandeza? Sí se puede. Porque en casi todos los salmos de David, David dice, alma mía, ¿por qué te turba? Aún vas a alabarle. Él es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Espera Jehová, sí, espera Dios. Él es tu fortaleza, tu roca, tu auxilio en la tribulación. Sí, hay un problema, pero mayor que el problema es Dios. Y como dice la alabanza, háblale el problema y cuéntale que tienes un gran Señor, que es más grande que el problema, que es más grande que la deuda, que es más grande que la enfermedad. Alabado sea el Señor. Esa proclamación de la palabra, de sus hechos poderosos, aleluya, va a establecer en ti, aleluya, te va a hacer consciente de la presencia de Dios en tu vida, las promesas en alabanza, en salmos, en la palabra, va a contribuir en ti a través de esta actividad, una vida consagrada. Porque cuando cantamos al Señor su palabra, su poder, su grandeza, cuando celebramos su gran nombre, nos santificamos, nos consagramos, nos mantenemos en la presencia del Señor. Y en esto podemos ver el modelo en Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3. Porque José fue esclavo, fue arrastrado todo el desierto hasta llegar a Egipto, pero su problema, su condición de esclavo no impidió que José dejara y soltara y desenfocara su mirada de Dios. La presencia de Dios estaba en José, la consagración estaba en José. Dice en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Porque José fue un hombre próspero, aún siendo esclavo. ¿Cuál era el secreto? Tener a Dios como preferente asunto de su vida, estar conscientes de que caminamos en la presencia de Dios y que Él tiene un propósito poderoso
en medio de tu dificultad. Ahora bien, ¿cómo yo puedo recordar que estoy en la presencia, que hay un propósito en medio de mi dolor? Con la palabra de Dios, alabando a Dios, adorando a Dios en todo tiempo, como dice el apóstol Pablo, cantando alabanza, orando, estando siempre gozoso, porque es posible en medio de la cárcel, estando Pablo azotado y Sila, cantaban alabanzas al Señor. ¿Y sabes tú por qué? Aunque ellos estaban presos, eran libres y cantaban y adoraban, porque ellos sabían que había victoria en medio del dolor, en medio de las circunstancias, cuando nosotros recordamos los atributos de Dios. No nos olvidamos quién es nuestro Dios. No nos olvidamos que Él dijo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es que al recordar los atributos de Dios, estamos en constante acción de gracia, dando gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nos recuerda dar gracia, que dependemos de su poder. Alabado sea el Señor. Nos recuerda dar gracia, que estamos confiados en Dios, aunque no comprendamos nada, aunque no entendamos lo que nos está pasando. Aleluya. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche, y no hay para mí reposo. Me encanta el Salmo 22. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, que le libre él. Pero tú eres mi Dios, desde el vientre de mi madre. Tú eres, aleluya, el que me hizo estar confiado. Sobre ti fui echado antes de nacer, aleluya. Y tú eres mi Dios. No te alejes de mí, no me dejes, no me sueltes. No importa el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Aférrate al Señor. Recuerda quién es Él, un Padre amoroso, que lo dio todo en la cruz del Calvario, para que hoy tú seas libre de toda enfermedad, para que hoy tú puedas cantar en medio de la cárcel, ser próspero como José en medio de una circunstancia adversa. Ese que lo ha dado todo el cielo para ti, solo necesita que abras tu corazón para tú entender los principios del reino. Porque por más que yo te lo explique, tú tienes que ser hijo del reino para entender que estas verdades tienen vida, que la promesa de Dios es real y que es posible ser no vencedor, más que vencedor, según Romanos 8, por medio de aquel que nos amó. Aquel que no escatimó ni siquiera a Jesús, su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Y es maravilloso porque el Salmo 22 refleja, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio, me escarnece, vieron mi desnudez. Y él empieza, cuánto toros, cuánto maligno me rodearon, cuánto cuadrilla de perro me acorralaron. Es el Salmo mesiánico. Es el salmo del dolor emocional de Cristo, lo que él sentía en su alma, en su corazón mientras estaba en la cruz, el Salmo 22. Es que David en su dolor se fue al futuro, el Espíritu lo llevó proféticamente, y David en el Salmo 22 habló del dolor humano, emocional, espiritual de Cristo, su humillación, su tristeza, su impotencia. Dijo, mi lengua se secó de tal manera que se pegó a su paladar. Me dieron vinagre por agua. Describe, aleluya, su dolor emocional. Todo este padecimiento Cristo lo sufrió en la cruz para que hoy tú no seas esclavo del pecado, para que hoy tú no estés condenado, para que hoy puedas ser hijo del reino, para que seas libre, para que tengas vida eterna, para que no se pierda tu alma. Por eso, cuando hablamos de la victoria en medio de las dificultades, tenemos que entender
que los atributos de Dios, su poder, su grandeza, su misericordia, están disponibles para nosotros. Y que a través de la palabra, aleluya, la presencia de Dios se hace real. A través de las promesas, a través del testimonio, aleluya, la presencia de Dios. Somos conscientes, por tanto nos consagramos, nos santificamos, nos preservamos en medio del dolor para Dios. Porque hay gente que el dolor lo pudre, lo daña, lo contamina el dolor, el odio, la venganza. Se pudren por dentro, hieren delante de la presencia del Señor. Aleluya. Pero otros se vindican, se santifican, se humillan, son cambiados, son transformados, aleluya, se humillan ante la presencia de Dios, hayan gracia delante de Dios, reconocen su miseria espiritual, reconocen que son gusanos, como dice, sí, mas yo soy gusano y no hombre, un acto sublime de humillación y quebrantamiento. Esos son la gente que Dios cambia, que Dios muda de mentalidad, que Dios hace humilde, que Dios santifica, en el que Dios se glorifica, porque sus atributos están presentes en su vida. Por tanto, Dios manifiesta su poder a través de ellos. Entonces, tú tienes dos opciones. O te levantas en victoria, o dejas que la dificultad te arrope a un nivel que ya tú no tengas manera de recuperarte solamente en Cristo. Entonces nos damos cuenta que los atributos de Dios por medio de la alabanza, la acción de gracia, te recuerda la presencia, te recuerda, aleluya, que puedes sentir el gozo en medio de la tormenta. Por eso Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Había un gozo delante de Cristo y por esa capacidad de un gozo delante de él sufrió, tuvo capacidad para padecer la cruz. Entonces el gozo de Dios, dice Pablo, es nuestra fortaleza, de manera que la victoria en medio de la dificultad se puede obtener por medio de la alabanza, de la adoración, de la palabra, del gozo. Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Cuando tu problema, tu circunstancia, cuando te llevan esclavo a Egipto, no te afecta para tú dar gracias, para tú alabar. Entonces tu fe sale fortalecida, como dijo Job, me probaste, me pasaste por el fuego, fui probado por el fuego y salí como el oro. Alabado sea el Señor. Nosotros a veces nos quejamos tanto porque Dios nos pone en un lugar difícil, en un momento doloroso. Y la voluntad de Dios es bendecirnos, hacernos exitosos, cambiar nuestra mentalidad, transformarnos o mostrarnos nuestra verdadera naturaleza rebelde para que nosotros nos humillemos, nos arrepintamos delante de la presencia de Dios y podamos alcanzar un nuevo nivel. Si hay algo que la adversidad logra es mostrarnos lo que somos. Y que a veces no somos tan humildes y tan buenos creyentes y tenemos tanta fe como nos pintamos o hasta nosotros mismos nos creemos. La prueba saca, aflora nuestra naturaleza. La adversidad saca a la luz lo que realmente somos. Por eso Dios dice en Deuteronomio, yo fui que te llevé al desierto y te afligí y te probé en el desierto para ver lo que había en tu corazón. Es que la aflicción saca lo que somos en el corazón. Por eso que la aflicción es importante en nuestro crecimiento, para humillarnos, para arrepentirnos, para cambiar de actitud. Alabado sea el Señor. Y para darte a conocer, continúa la cita en Deuteronomio, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que la victoria está ahí. En la palabra, en cánticos, en adoración, en alabanza, en promesa, en la palabra, cánticos de poder, cánticos de promesa, cánticos de júbilo, que nos enfoquen
en lo grande que es Dios. Que le diga a mi problema que tengo un Dios de poder. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que a través de la alabanza, a través de regocijarnos y alabar a Dios por todo lo que Él es, podremos nuestra atención no en el dolor y en las frustraciones, sino en el Señor. Y es por eso que en medio de la dificultad muchos creyentes sucumben, porque como nos enfocamos tanto en lo que estamos padeciendo, dudamos de Dios. Aflora la rebeldía, la inconformidad, la queja. Aflora lo que salió a la luz en el hermano del hijo pródigo, que salió ese dolor, ¿no? Porque yo estaba aquí en la casa, no me fui y nunca me has dado un... Porque es que el proceso nos saca a la luz. Y a Dios le agrada porque así nos conocemos y así podemos cambiar. Bendito sea el Señor. Hasta los psicólogos y psiquiatras recomiendan la acción de gracias. La acción de gracia o dar gracia a Dios nos recuerda que muchas personas están padeciendo peores problemas que los que nosotros padecemos. Y cuando tú das gracia, tú vas a reforzar tu autoestima y te va a dar capacidad para tener mayor optimismo y esperanza. De manera que este accionar de alabar y de alabar a Dios dando gracia y con la palabra va a implicar un aspecto resiliente, resistente, que te va a fortalecer en medio del proceso. Como dicen por ahí, lo que no me mata, me hace más fuerte. Bendito sea el Señor. Significa que vas a mejorar tu calidad de sueño, vas a estar más positivo, vas a estar más satisfecho en la vida, vas a ser más realista, menos negativo, menos autocompasión, menos dramático en tu proceso. La Biblia no quita eso, la alabanza nos quita eso, esa autocompasión no es de Dios. Esa autocompasión, esa pena por ti mismo te hace sentir miserable, el más poquito, el más pequeño, el más azotado. Eso no es de Dios. Alabando a Dios recordamos, aleluya, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él, aleluya, lo hará otra vez como dice la palabra. Yo sé que tú mueves montaña, aleluya, y lo volverás a hacer una y otra vez, volverás a abrir el mar para mí, volverás a abrir y a mover la montaña. Romanos capítulo 8 es un libro de victoria, y Romanos capítulo 8 dice, ¿quién me podrá apartar del amor de Dios? Del amor en Cristo Jesús. Tribulación, hambre, angustia, aflicción, pestilencia. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni el porvenir, ni principado, ni potestades, ni nombre que se nombre en el presente, ni en el siglo venidero. Nada, no hay nada. No existe el término, no existe la personalidad. Es la nada que puede apartarme del amor de Dios en Cristo Jesús. No puede ser que tú le permitas a tu circunstancia adversa, a tu problema, disminuir la fe, cuando tu problema es una bendición para tu crecer en Dios. Hay un modelo hermoso respecto a eso, que es el último modelo que voy a dar, y es Ana y Penina. En Primera de Samuel, Ana era una mujer triste, no tenía hijos. Y Penina era la segunda esposa o la otra esposa de su pareja, que sí tenía muchos hijos. La Biblia dice que la afligía, la atormentaba, aleluya, la vejaba, les recordaba cada día, cada hora que ella era una mujer estéril, seca, que no tenía hijos. Pero la Biblia dice que Ana tenía el amor de su marido, lo cual constituyó en algo que no podía disfrutar, porque Penina, celosa de que ella tenía el amor y la atención y la veneración de su marido, se lo cobraba con creces. Penina era una mujer frustrada, amargada, vengativa, resentida, y tenía a Ana sumergida en una amargura total. Hasta que Ana, un día de todos los años que iba al altar, un día especial, llegó al altar y se humilló
y derramó en lágrimas, en dolor su alma a Dios. Miren cómo el dolor de Ana, el azote de Penina en la vida de Ana fue de tanta bendición. Lo que la gente a veces no entiende, lo que el creyente no entiende, lo que la Biblia de tantas maneras nos enseña, que tu dolor puede ser una gran bendición, que tu dolor te puede llevar a un nivel donde tú nunca jamás hubiese podido estar. Ana lloró, Ana se humilló y le pidió a Dios un hijo y dijo, mira, y Ana fue tan procesada, tan desprendida ya, porque el dolor desprende, el dolor te desapega, o en pocas palabras, el dolor te va permitiendo a no aferrarte. Los apegos se van, el apego, el aferrarte se van soltando. El dolor te desprende. Por eso el dolor es bendición, es crecimiento. Cuando el creyente se humilla ante Dios y se aferra a Dios, el dolor es una bendición, porque el dolor va a traer bendición a tu vida, porque Dios la adversidad la torna en bendición. Lo más poderoso aquí, ya para concluir, fue que Ana dijo al Señor, si tú me das un hijo y tú quitas la maldición, y tú quitas mi vergüenza, y tú quitas mi dolor, y tú quitas mi amargura, y tú quitas mi afrenta social y familiar, si tú me das ese hijo, yo te lo doy a ti. Y cuando lo pidió, lo ofrendó a Dios inmediatamente. ¿Cómo una mujer pudo hacer eso? Dame un hijo y si tú me lo das, es tuyo. Yo lo traeré al altar. Se dedicará toda la vida a servirte. No lo quiero para mí, lo quiero para ti. Oiga el nivel de madurez, de desprendimiento. Oye, ¿a dónde llevó el dolor a Ana? A otro nivel. No pidió ya para ella el hijo, lo pidió para Dios. Dice la Biblia que Samuel fue poderoso. Samuel ungió a Saúl. Samuel ungió a David. David trajo avivamiento a Israel. De David vino Cristo. Eso trajo el dolor y las lágrimas de Ana en un altar. El dolor en tu vida puede ser una bendición. Por eso Ana luego canta y dice, Jehová, que levantas del polvo al pobre y lo sienta con príncipe, con reyes. Jehová, que enaltece al caído, aleluya. Jehová, que se acuerda del menesteroso y lo levanta. Esta mujer, su dolor y su aflicción la llevó a traer avivamiento. La voz de Dios para Israel. Del dolor de Ana vino la voz de Dios para Israel. Pastores, ¿por qué usted dice eso? Bueno, dice la Biblia que cuando Dios empezó a llamar a Samuel en el altar, Samuel, él iba donde el sacerdote le decía, dígame, Señor, le dijo, no, pero yo no te he llamado, ve, acuéstate. Y volvió, Señor, dígame, no, pero que yo no te he llamado. Y dice la palabra, y comprendió él que Jehová llamaba a Samuel, porque la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. O sea, que en Samuel se volvió a escuchar la voz de Dios en Israel, que en Samuel volvió la presencia, volvió el avivamiento. Pero ¿de dónde viene Samuel? Del dolor, de la vergüenza de una mujer, del oprobio. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que el dolor puede ser una bendición, que el dolor puede ser la cárcel que te lleve a Faraón, aleluya. Que sin José no se manifiesta el dolor terrible de ser vendido por sus hermanos, de ser preso, no llega a Egipto, no llega a Faraón. Es el Dios que llama lo que no es como si fuese. Es el Dios que aunque tú no entiendas lo que te está pasando ahora, si tú te atreves a creerle y a enfocarte en el Dios de poder que abre el mar rojo, que sana toda herida, que salva tu alma de la perdición, Dios transformará como el dolor de Ana en una presencia, en un avivamiento para tu vida. Dios levantará tu vida del polvo para sentarlo con príncipes. Te exhorto a leer el Salmo 22, te exhorto a leer Romanos capítulo 8, aleluya, y te exhorto a leer Primera de Samuel capítulo 1 y 2 para que vea la historia de Ana, como del dolor de una mujer Dios trajo, volvió la voz de Dios a Israel, volvió la presencia, volvió la unción, aleluya, a Israel.
a través del dolor y a través de una verduga como Penina. Es que mi verdugo me va a llevar al palacio. Es que mi verdugo me va a llevar al altar. Es que mi verdugo, mi Judas que me vendió, aleluya, el Pedro que me negó, la Penina que me humilló, me va a llevar, me va a empujar, aleluya, a la presencia y al propósito que Dios tiene para transformar mi dolor y mi adversidad en una victoria completa. Dios te bendiga y gracias por tener este tiempo especial para aprender de la palabra de Dios. Bendiciones.